Espírita del Perú y del Centro Espírita Joana de Ángeles que nos haga la oración de inicio. Y Ana Delgado, que es presidenta de la Unión Espírita del Perú y del Centro de Estudios Espíritas La Casa del Camino, que va a leer el currículum de Martita. Muy buenas noches con todos, queridos hermanos. Vamos a elevar el pensamiento a Dios en este momento, pidiéndole, amado Padre Celestial, te queremos agradecer la oportunidad de estar acá reunidos hoy para compartir una conferencia con nuestra querida hermana Marta Villarraga de Colombia sobre un tema tan importante que nos ayuda a todos y que en estos momentos de tanta necesidad de conocimiento, de espiritualidad, te pedimos, amado Padre, que protejas esta reunión, nos permitas el amparo de los buenos espíritus para que nos iluminen a Martita, para que esta reunión, esta conferencia se dé con mucha paz, con mucho amor. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro amado Maestro Jesús. Que así sea. Que así sea. Buenas noches. Voy a leer la hoja de vida de nuestra hermana Marta Villarraga Benavides. Ella es conferencista espírita de Colombia. Es educadora especial de profesión, con especialización en terapia del lenguaje y auditoría de calidad. Es directora del Instituto de Educación Especial Hogar El Rosalito, en el que ha desarrollado 32 años de experiencia trabajando con niños y jóvenes en condición de discapacidad cognitiva a nivel de educación y salud. Marta Villarraga es espírita desde su niñez y forma parte de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza de Bogotá. En esa casa espírita se desempeña como codirectora del grupo Infanto Juvenil, es directora del equipo mediúnico y es integrante de la Junta Directiva en calidad de fiscal. Ha ofrecido numerosas conferencias en su natal Colombia y a nivel internacional en Perú, Ecuador, Guatemala y Bolivia. Con ustedes, nuestra hermana Marta Villarraga con la conferencia La vida de los niños después de la muerte. Bueno, muy buenas noches. Agradezco esta gran oportunidad de estar aquí compartiendo, de estar disfrutando y sobre todo de permitir transmitir estos conocimientos para todos ustedes. Al Centro Espírita Joana de Ángeles y a la Unión Espírita del Perú les agradezco esta oportunidad. Y para el día de hoy hay un tema muy bonito, es un tema de actualidad también y es la vida de los niños después de la muerte. Es un tema que a todos en algún momento dado nos... bueno, esperen un segundito. Que a todos en un momento dado nos pasan muchas preguntas. Y además de preguntas, nos preguntamos, bueno, pero ¿qué les espera a los niños que desencarnan a una tierna edad? ¿Cuál es qué les espera y cuál es sus cosas que realizan del momento de la desencarnación y posterior a ella? Y si bien vemos que los niños cuando desencarnan, pues nos preguntamos, pero bueno, ellos son como unos angelitos maravillosos que vienen a acompañarnos como madres. ¿Y por qué les sucede esto? ¿Por qué a tan tierna edad sus espíritus parten? ¿Por qué dentro de este proceso que desarrollan aquí reencarnatoriamente les sucede esto? ¿Será prueba para ellos? ¿Será para las madres que después de estar 9 meses con su pequeño retoño en sus entrañas y pues de un momento a otro pues nace y nace muerto
o nace y unos meses después viene este hecho que no es agradable y parte para la espiritualidad. O de pronto ya ha compartido unos 3, 5 años y también sucede lo mismo. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos por qué pasa esto. ¿Por qué es prueba para quién? ¿Será que es para la mamá? ¿Será que es para el espíritu como tal? ¿O será de pronto para el médico que, pues con todos los conocimientos que tiene y viene a recibir médicamente a este niño y cuando nace, nace muerto o en un momento de su proceso de nacimiento, pues se muere? Entonces, ¿realmente es una prueba o por qué sucede esto? Y dentro de esto, pues no es solamente el que por qué sucede o para qué sucede, sino también otra de las preguntas que nos hacemos es la forma de desencarnación. Si bien es importante por qué pasa esto, para qué, también la forma de desencarnación. No es lo mismo un bebé que desencarna apenas en su nacimiento que un niño que desencarna 2, 3, 5 años después, cuando ya la madre está más aferrada también a este bebé, y si se le ha brindado toda una serie de cuidados y ayudas médicas y hospitalarias, pero por una enfermedad desencarna, ¿será lo mismo que el que desencarna por un accidente, por una muerte intempestiva? ¿Qué pasa con este espíritu en ese momento de su desencarnación, pero también qué pasa a nivel espiritual cuando desencarna? Entonces, son preguntas que nos hacemos y son preguntas que madres también se hacen porque de pronto perdieron un hijo, perdieron otro hijo. ¿Y por qué les sucede eso? ¿Y por qué de pronto otras madres disfrutan de esta gran felicidad? Pero otra de las cosas que nos cuestionamos y que se cuestionan muchas personas dentro del ámbito general y de pronto no espíritas y dicen, bueno, pero ¿por qué a esta madre tan buena, tan cariñosa, le quitan su hijo? Y entonces este hijo puede disfrutar, como de pronto dicen en algunas tendencias religiosas, bueno, pasa a la diestra de Dios Padre, feliz, contento, porque como no hizo mal. ¿Y por qué de pronto algunas madres siguen con estos hijos luchando, tratando de que este espíritu salga adelante y donde realmente este niño empieza a crecer, a madurar, a vivir muchas cosas de experiencias y de pronto muchos de ellos con unas dificultades bastante grandes? Entonces, si vemos, ¿será que hay un equilibrio en esas condiciones? Aquí estamos viendo presente algo. ¿Será que si vemos esas condiciones, será que hay una justicia divina? Si solamente lo viéramos bajo esa óptica, a la mamá que le quitan su hijo, que de pronto añoraba tanto y se le murió. Y otras mamás que de pronto son más desprendidas, que de pronto, bueno, tienen 1, 2, 3 hijos y les llega otro más. Entonces, si lo vemos solamente desde esa óptica, pues, ¿cómo estaríamos viendo ese proceso? ¿Será que hay una justicia divina? Y aquí es donde precisamente viene la ley de la reencarnación, donde nuestra parte espírita nos hace ver esa justicia divina bajo otra óptica. Y es la óptica de la ley de acción y reacción, en donde precisamente suceden estas cosas por un por qué y para qué. Y en donde la ley de reencarnación nos da una igualdad a todos, donde nos da una respuesta a por qué suceden estas cosas. ¿Por qué de pronto para todos las pruebas son diferentes? ¿Por qué de pronto unos niños maravillosos
parten a la espiritualidad, y porque unos niños que dice uno, uy, pero este niño virgen, Dios mío, es que ese es necio, mire todas las cosas terribles que hace, y sí, siguen, continúan, y pueden continuar aquí en el plano reencarnatorio. Mientras que los niños que de pronto no son en esa condición, sí parten en su niñez. Y está ante todo la ley de la reencarnación, que si realmente parten antes es porque sí hay un porqué. Y dentro de esta desencarnación en etapas tempranas, en etapas de la niñez, cuando se desencarnan, pues cuando se despierta a nivel espiritual, es como si ellos salieran de un sueño profundo, en donde en la medida que van saliendo de este sueño, van teniendo más lucidez de sus ideas, van teniendo un recuerdo de un pasado. Y este recuerdo del pasado es directamente proporcional a cómo este niño en una etapa más temprana o una etapa más tardía puede estar más apegado o no apegado a la materia. De por sí los niños, como su etapa de niñez ha sido corta, todavía el espíritu a nivel con su cuerpo físico, estos lazos que lo unen todavía son un poco más débiles, y esto permite que realmente el apego a la materia todavía no está en toda su propiedad, y permite que el recuerdo de ese pasado y esa lucidez de ideas y el salir de ese sueño profundo sea más tranquilo, más favorable. A diferencia de que cuando el niño muere y desencarna, y su desencarnación es de una enfermedad donde ha tenido un periodo de tiempo, son pocos los niños que mueren por accidentes o por muertes violentas. La gran mayoría son niños que han estado en unas etapas de hospital, con enfermedades, con unas dificultades corporales físicas, que hace que su cuerpo también vaya teniendo un deterioro. Y al mismo tiempo, ese proceso desencarnatorio vaya gestándose de una manera más favorable. Y ese perispíritu que lo une también va haciendo un proceso de desprendimiento más favorable. Mientras que cuando es una muerte violenta, lógicamente que su perispíritu está más aferrado a su cuerpo, y la muerte, el impacto que de pronto no estaba preparado ni estaba ligado, pues claro que es sorprendido, y su perispíritu está más ligado periespiritualmente, y esto hace que realmente también tenga un periodo de turbación que no se cree muerto. Entonces, en este momento, pues él se puede sentir vivo, así como cuando muere un adulto. Cuando muere un adulto, ve que su cuerpo es similar al anterior, en forma, en consistencia, en naturaleza, y pues no ha tenido tiempo realmente para estudiar que su naturaleza cuando desencarna, pues es diferente. Lo cree sólido, lo cree compacto, pues lo único que de pronto ve es que no lo puede palpar como tal. Pero como está en este periodo como de turbación, no se da cuenta. Muchos de ellos asisten a su funeral, pues como si se tratara de un extraño. El adulto no alcanza en muchas de las oportunidades a percibir realmente este proceso desencarnatorio. Pero ¿será que en los niños ocurre este mismo ciclo? ¿Será que los niños, ellos no se dan cuenta que realmente se sienten vivos, o no se dan cuenta? Muchos de los niños cuando desencarnan, pues claro, ellos desencarnan y continúan con su cuerpo que tenían aquí en el plano Tierra en su misma edad. Y pues también se ven de pronto con su misma consistencia, con su misma formita. Ningún niño, casi que ningún niño asiste a su funeral, porque los niños son asistidos por estos equipos espirituales desencarnatorios que los envuelven y los llevan y los transportan
a lugares específicos a nivel espiritual para evitar que estas emociones tan fuertes de su familia, de su madre sobre todo, de sus padres, pues lo perturben y le produzcan daños a nivel también emocional y energético. Entonces, si bien ellos sienten algunas de estas cosas, pues ellos continúan y más que todo van con esos seres queridos que salen a su encuentro. Pero aquí está la pregunta que nos hacemos. Bueno, ¿y por qué se ve interrumpida la vida en la niñez? O sea, ¿cuál es el motivo para que realmente un espíritu que reencarnó y que de pronto tenía todo un proceso, ¿por qué va a desencarnar en la niñez y por qué no tiene todo el proceso como tenemos nosotros de adultos? Una primera causa por la cual se ve interrumpida la vida en la niñez es porque precisamente puede ser el complemento de una existencia interrumpida antes de término para el espíritu. Entonces, era un espíritu que no terminó reencarnatoriamente su tiempo anteriormente por X o Y motivo, y entonces le dan este periodo de tiempo para que termine ese periodo de tiempo y supla en tiempo y supla de pronto en requerimientos lo que dejó de hacer durante su encarnación. Pero una de las cosas mayores, más que esta, y una de las causas mayores, es que su muerte es una prueba para los padres. Para un padre que muera su hijo, realmente es una prueba difícil, difícil. Vemos más que un padre, que uno de hijo entierra a sus padres, pero ver a un padre enterrar a un hijo y sobre todo verlo en su etapa inicial, de niños cuando sus madres añoran un hijo y de pronto lo han añorado y nada, y por fin de pronto conciben. Y ese hijo que conciben no llega hasta feliz término, sino durante el embarazo se produce el aborto pues espontáneo. Pues para una madre es difícil y el sentimiento que se genera pues es un sentimiento de tristeza, pero de añoranza nuevamente. Y madres que quedan de pronto embarazadas, llegan a su feliz término y en el parto de pronto lo pierden, o durante los años iniciales, 3, 5, 8 años, pierden ese bebé. Es para la madre, para el padre, una prueba realmente bastante fuerte, porque pueden ser madres o padres que en otra encarnación pues fueron esos seres abortivos que le quitaban la vida a los niños, que producían abortos, y ahora en esta vinieron con ese sentimiento plasmado en ellos de querer tener hijos y que se los dan, pero se los quitan porque ellos de pronto le quitaron a muchos esos hijos que estaban por nacer. O de pronto madres o padres que en otra encarnación regalaron sus hijos, que no los querían, que los trataban mal y que en esta encarnación vienen con una prueba muy diferente. Vienen precisamente con la prueba de la añoranza, del extrañar, de la soledad, de sentir esa prueba en sus corazones. Como también puede ser una expiación para el espíritu o para los padres. Prueba en el sentido de que los espíritus a nivel reencarnatorio escogen las pruebas que para ellos creen que pueden ser las más apropiadas para avanzar o para saldar deudas de un ayer. O una expiación como un castigo por faltas cometidas en otras encarnaciones, tanto para el padre como para el mismo espíritu. Y aquí Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en la pregunta 197, nos hace un cuestionamiento en relación con eso y dice: ¿el espíritu de un niño muerto a temprana edad está tan adelantado como el de un adulto? ¿Será que sí? ¿Será que de pronto por haber muerto pues tan pequeñito, bueno, está más adelantado? Dice que a veces hasta mucho más, hasta está más adelantado.
¿Y por qué? Porque puede haber vivido muchas más encarnaciones o puede haber en sus encarnaciones haber evolucionado más y poseer mayor experiencia. Pero esto no siempre es así. Esto sucede siempre y cuando haya progresado. Pero si es un espíritu que realmente pues muere a temprana edad, pero que no es un espíritu evolucionado, pues necesariamente no es más adelantado, sino que está en ese proceso y en esa línea de evolución. Puede llegar hasta ser más adelantado que sus padres y que realmente permitió venir aquí a cumplir ese proceso para que esta prueba que tenían que sufrir los padres, pues lo pudieran hacer, pudieran vivir y también saldar ellos esa necesidad de un hijo y vivir emocionalmente esa soledad. En la pregunta 198 nos pregunta, ¿cómo el niño que desencarna, como el niño que desencarna no ha podido hacer mal, pertenece a un grado superior? Y pues si no ha hecho mal, tampoco ha hecho bien. Es un espíritu que si bien vivió un corto tiempo, de pronto sus experiencias que vivió son experiencias a la medida de un niño. Y Dios no lo va a eximir de las pruebas que realmente debe vivir, debe pasar cuando es un adulto. Entonces sus pruebas están de acuerdo a esa parte. Y si es puro, realmente no es porque era niño, sino porque se hallaba más adelantado, su espíritu como tal se hallaba más adelantado. Entonces la concepción de que, ay, como era niño es un angelito, no hizo mal, entonces él está eximido de todas las cosas, está en el cielo. No, está en el mundo espiritual. Y vino, estuvo aquí su periodo de tiempo que debería estar, ya sea por el espíritu, ya sea por la madre, pero su proceso de evolución sigue y su proceso reencarnatorio de acuerdo a su necesidad de pruebas. En el periódico El Sembrador de septiembre del 2001, ahí nos explican muy bien que, qué pasa con los niños cuando desencarnan. ¿Será que estos niños continúan siendo niños? ¿O en algún momento dado crecen a nivel espiritual? Y ahí nos dicen, los niños desencarnados continúan su proceso de desarrollo y desenvolvimiento a nivel espiritual. Cuando un niño desencarna, pues él sigue su proceso, no se extingue la vida ni lo modifica de manera inmediata. Si bien tienen toda una protección espiritual y una asistencia para que pueda en este proceso desencarnatorio continuar y que sea un poco más tranquilo y favorable. Esto no le exime y su proceso de desarrollo continúa, su proceso de desenvolvimiento. Esto no lo modifica inmediatamente, que era niño y desencarnó y entonces se volvió ya un adulto. No, 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 no. Ni tampoco va a hacer que realmente creció y se volvió viejito. No, tampoco. Este es un proceso como tal. Los invitamos a ver la película Coco, que también es de un niño que está en ese proceso y en esa película que realmente tiene también mucho contenido. Y cuando desencarnan, ¿qué pasa con ese niño? Cuando realmente desencarnan. Ellos son recibidos por espíritus de parientes o espíritus de amigos. Si ya su madre ha desencarnado, sus abuelos o un pariente muy cercano, pues son recibidos por ellos a nivel espiritual y son asesorados por estos benefactores espirituales. ¿Para qué? Para que realmente tengan el proceso de acompañamiento, tengan el proceso de soporte en esos momentos en los cuales también ellos cambian totalmente de ese medio familiar en el que estaban, que eran acogidos, que eran queridos, que estaban en un medio seguro y pasan a un medio al que realmente empiezan a vivir otras experiencias. En el libro de La vida más allá de la oscuridad de Vale Owen, de la Federación Espírita Brasilera, dice que las personas que desencarnan manejan, primero,
Pues un proceso de crecimiento, desarrollo cuando son niños a jóvenes. Entonces, si desencarnaron niños, pues empiezan su proceso hasta que empiezan como su crecimiento a jóvenes. Y lo mismo que un proceso de rejuvenecimiento, cuando los que desencarnan son viejos, entonces es el proceso contrario, se empieza a rejuvenecer. Y Andrés Luis, en el libro Entre la Tierra y el Cielo, también nos ejemplifica este proceso y dice: el crecimiento mental de los niños desencarnados es más o menos largo como en la Tierra. Vemos que aquí un proceso de la niñez va más o menos hasta los 13 años, 12, 13 años, ya empieza el proceso de adolescencia. Y después de la adolescencia, que es el proceso de pronto difícil, porque el espíritu ya ahí empieza a mostrarse el espíritu real como es, ya después de los 18 es considerado como ya un adulto aquí dentro de la connotación que se tiene, que se dice, bueno, ya es mayor de edad. Entonces vemos que aquí estamos hablando es del proceso mental. Y si bien él era niño, no porque desencarnó, entonces ya adquirió todo el bagaje conceptual que tenía durante las anteriores reencarnaciones. Eso no es así. Ellos en todo caso tienen un proceso menos largo que en la Tierra, pero sí en todo caso tiene tiene un proceso. No es que eso es como si se quitara un vestido y se pusiera otro. No, es un proceso también. ¿Y esto de qué va a depender? De que sea más o menos largo, va a depender del periodo de evolución del espíritu. Entonces, de acuerdo a eso, su proceso es más rápido, adquiere, dependiendo también de la prueba que tenía dentro de su periodo de tiempo que tuvo reencarnatorio. Hay un libro muy interesante que se llama Mamá, estoy aquí, por el espíritu Marcelo, de Celia Xavier Camargo. Precisamente este libro es de la experiencia de cómo viven y qué hacen los espíritus después de que desencarnan. Entonces, ahí cuenta precisamente toda la historia de qué pasa cuando desencarnan, qué hacen los niños cuando pasan al plano espiritual. Y cuentan el caso de una niña de 8 años que desencarna. Ella se llama Celina y desencarna de una enfermedad grave. Ella va a vivir a una ciudad espiritual pequeña llamada Cielo Azul y asiste a una escuela que se llama la Escuela de las Flores. Ella es una niña que desencarnó de una enfermedad respiratoria que tuvo durante un tiempo bastante y estuvo hospitalizada aquí en el plano Tierra. Cuando desencarna también llega al hospital, a un hospital espiritual, y le extraña que en el hospital quien la recibe y quien la visita es la abuela. Y le dice, pero abuelita, ¿usted no estaba muerta? Entonces ahí ya, bueno, pero como aquí, ¿qué pasó? Y entonces empieza su cuestionamiento por sus padres y le empieza, bueno, pero ¿y mi mamita y mi papito dónde están? Y empiezan los recuerdos en ella. Empieza a relacionar y empiezan los recuerdos en el hospital. Ella empieza primero que todo pues un proceso de recuperación de su cuerpo periespiritual y a la medida que se empieza a recuperar es que empieza a traer en sí todos estos recuerdos. En ese momento que ya también empieza su recuperación, empieza el adoctrinamiento de ella, empieza el adoctrinamiento de ella y de los niños, porque este es un caso, pero esto es lo que nos ejemplifican que sucede con todos los niños a nivel espiritual. Y empieza el adoctrinamiento y la concientización de su estado. Entonces, mira, sí, tú estás aquí, estás aquí conmigo, y la abuelita empieza todo ese proceso, papito y mamita no están acá, ¿por qué no están acá? Es que tú te enfermaste, y bueno, le empiezan a contar, y le empiezan a contar todo. Cuando ella se recupera, pues ella se va para la casa de su abuelita, y ella lo ve como algo muy natural.
Y entonces, a tal punto que le dice a la abuelita, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a morir? Si mire, este hospital tan lindo, tú vienes, me acompañas, me consientes. Entonces, ¿por qué la gente te tiene tanto miedo a morir? Y dentro de eso, una de las cosas que los niños en el plano espiritual aprenden dentro del área conceptual y dentro del área mental es que aprenden con la naturaleza. ¿Y por qué con la naturaleza? Porque es que las plantas ayudan a la manutención del ambiente, no solamente del ambiente espiritual, sino que con sus vibraciones balsámicas y reconfortantes se convierten en ¿qué? En una terapia para los niños, una terapia espiritual, porque las plantas tienen propiedades magníficas, maravillosas, que nutren el espíritu y lo estabilizan. Y generan en el espíritu un acondicionamiento que reconforta, equilibra y estos niños se empiezan a sentir muy bien. ¿Y qué pasa? Si vemos nosotros aquí en el plano Tierra, sucede algo no semejante, algo de pronto un poquito diferente, porque aquí pues los niños toda la semana en su colegio, los colegios de por sí son en salones, poquitos tiempos externos, 20 minuticos, media hora de recreo, y vuelven a la casa y están también bajo una estructura física. Y entonces la moda es que un niño el sábado, el domingo, el sábado, no, las niñas tienen que aprender a bailar ballet, porque es que qué tal una niña que no aprenda a bailar ballet, que, no, la moda es que el niño tiene que aprender inglés, entonces va de un curso a otro, que el de natación, que el de ballet, que el de los idiomas. Y entonces, y al otro día, no, el domingo, pues imagínense, el domingo es el día de hacer oficio, hacer el mercado, entonces camina al supermercado de tanta gente. Pues ahorita, realmente por la pandemia, eso no se está dando. Pero bueno, si miramos ese otro trasfondo, de que estamos metiendo a nuestros hijos en esa rutina. Y de pronto cuando, ay sí, camine, vamos, salgamos, porque, bueno, salgamos y le damos una vueltica al niño. Corrientemente las vuelticas no son al parque. Las vuelticas son al centro comercial. Camine y le gasto un heladito al centro comercial. Otra estructura donde las energías ahí fluyen de diferentes personas, o camine al cine donde es un montón de gente. Pero realmente el llevarlos, mire de pronto cómo estas propiedades terapéuticas que tienen las plantas permiten que realmente generen en los niños un proceso de recuperación, que llegan debilitados al plano espiritual. Entonces, estos niños que pasan al plano espiritual, que de pronto por las diferentes enfermedades o por sus diferentes tipos de desencarnación, sí, claro, llegan debilitados. ¿Y a dónde los llevan? A que se nutran energéticamente al lado de la naturaleza. Los llevan a compartir, a nutrirse energéticamente. Entonces, que esto lo tengamos presente, porque esto nutre, y no solamente nutre a los niños, nos nutre a nosotros también, para que ojalá, pues de pronto ahorita el único permiso que tenemos es ir a un parque. Aprovechémoslo, pero para nutrirnos. Y que ojalá después de que termine esta pandemia también veamos cuál es nuestra línea para nutrirnos y para recuperarnos. Pero, a ver, las mamás cuando se les quitan sus hijos por X o Y motivos y que desencarnan, pues quedan embargadas en una gran tristeza. Entonces, estos sentimientos de tristeza, esta expresión interna que tienen las madres de amargura, de tristeza, que generan en ellas mismas esa soledad, sienten ese vacío y llegan hasta procesos de depresión. ¿Será que la mamá o el papá, corrientemente es más la mamá, será que estos sentimientos afectan a estos niños desencarnados o a estos hijos que pasan desencarnados? Esta niña, Celina, ella ya llevaba 2 meses desencarnada, estaba totalmente recuperada y entraba como en una especie de crisis. ¿Qué eran estas crisis?
que llegaba y empezaba como a convulsionar, y empezaba a convulsionar y a convulsionar y a convulsionar. Bueno, pero ¿por qué sucede esto? Y es precisamente porque y ella pedía volver a la casa y entraba también en unas crisis de bastante alteración. ¿Pero por qué sucedía esto? Entraba en un desequilibrio psíquico y emocional. ¿Generado por qué? Pero si ella ya estaba recuperada, su cuerpo espiritual estaba en muy buena condición, su parte armónica, energética estaba bien, y de un momento a otro se desequilibraba emocional, psíquicamente. Y precisamente era ¿por qué? Porque esta madre, esta familia, con su llorar, 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 madres que después de 1 año, 2 años, nosotros, una de las niñas en el colegio donde yo trabajo, murió, hace 2 años murió, y la mamá todavía conserva su cuarto intacto. Yo la llamo, de pronto para adoctrinarla un poco, y todavía conserva su cuarto intacto. Entonces le dice uno, bueno, ¿por qué? Que de hecho me dio mucha alegría la semana pasada cuando me llamó y me dijo, tomé una decisión, voy a recoger toda la ropita de ella para regalarla. ¿Su merced sabe a quién? Yo decía, bueno, qué felicidad. Esto es una forma de desprendimiento y una forma que permite que este espíritu también, que pasó a la espiritualidad, tenga más equilibrio psíquico y emocional. Entonces aquí las mamás influyen mucho cuando su sentimiento y su emoción se desborda. Ya no, así esté triste, así haga lo que sea, el hijo no va a volver. La madre debe comprender que pues es una situación realmente triste. Esto no quiere decir que no llore, claro. Hay que llorar, se hace el duelo, pero hay que continuar y hay que permitir que este espíritu continúe. Entonces, ¿qué tocaba? Que a la niña le hacían paces, la equilibraban nuevamente para que precisamente estos afectos terrenales, de los cuales hay veces era difícil desligarse, pero más que el espíritu, los padres, realmente esta influencia de los familiares que era tan grande por sus pensamientos de inconformidad, de tristeza que la afectaban, realmente no la desequilibraran emocionalmente, porque pues ella también sufría. Entonces, esta tristeza es uno de los elementos que afectan en forma muy marcada a los niños cuando pasan a la espiritualidad. Y más cuando de pronto es un espíritu que no es muy evolucionado, lo afecta todavía más. ¿Y qué se hace espiritualmente para manejar realmente estas situaciones de crisis en los que entran los niños desencarnados por las tristezas y las emociones encontradas de los familiares que quedan aquí en el plano Tierra? Hacen unos programas de encuentros espirituales. ¿Qué quiere decir estos encuentros espirituales? Es donde corrientemente su mamá o su ser querido que está más desequilibrado tiene un encuentro con esta niña o este niño que partió para la espiritualidad. Pero ¿qué pasa? Aquí, al que más adoctrinan, que si bien hacen un acompañamiento fluídico para la madre, y esto más que todo sucede en los sueños. Entonces hacen un acompañamiento fluídico para la madre en esos momentos, pero al niño no lo llevan así, no, sino también hacen toda una preparación para este niño espiritual. Es decir, adoctrinan también al niño. ¿Y cuál es el adoctrinamiento? Le cuentan que mamá no está bien, que mamá está sufriendo mucho y que ella o él tiene que ayudarlo. Entonces, ¿tú quieres mucho a tu mamita? Sí, yo la quiero. ¿Tú quieres también mucho a tu papito o al ser que sea? Sí, yo lo quiero. ¿Y a ti te gusta que él llore? No, yo no quiero que él llore. Entonces, precisamente le empiezan a hablar dentro de todo un adoctrinamiento para que él sea el que ayude a la mamita y que le diga, mira, mamita, en los sueños yo estoy bien, mira, me estoy feliz, mi abuelita me recibió,
tú tienes que estar tranquila, tienes que estar bien, tienes que continuar. Bueno, empieza todo un proceso de entrenamiento. Pero a la niña también le dicen, bueno, tú tienes que también conservar la tranquilidad, porque si tú estás bien, tu mamita está bien. Pero si tú te pones a llorar, tu mamita va a llorar. Entonces no te puedes dejar llevar por la emoción. Total, a la niña también le hacen toda una barrera protectora para que pues no haya ese choque, y más si la mamá está muy afectada. Entonces, el compromiso que la niña tiene es que se va a encontrar con su mamita en los sueños para que le va a ayudar, le va a permitir este encuentro, que su mamita esté mejor. Dentro de esto, pues hacen los encuentros y son muy favorables, muy efectivos. Las mamás empiezan a reflexionar, a hacer estos procesos, así como la mamita que yo les contaba, que ya, bueno, mire, sí, ya voy a dejar y hay que de pronto seguir en ese acompañamiento, y de hecho siguen con los padres en ese acompañamiento. Pero, pues, ¿qué hacen los niños a nivel espiritual? Llegan y se sientan, ¿o qué van a hacer? O solamente están con las abuelitas ahí viéndolas, y bueno, la abuelita se va. Vemos que nuestro plano tierra es un duplo del plano espiritual. Aquí hay escuelas, aquí hay hospitales, aquí hay todo eso. Y en el plano espiritual, por supuesto, que además de que están en una parte recreativa, que también se acercan a la naturaleza, pues ellos habitan comunidades espirituales, visitan lugares muy específicos para orar, porque precisamente también cuando niños acá, cuando están encarnados, nosotros como padres tenemos esa gran labor de, con la oración, con nuestra enseñanza, de moldear ese espíritu que trae ciertas tendencias, no sabemos cuáles son, pero con nuestro ejemplo, con nuestro amor, los moldeamos. Esto mismo sucede con los niños a nivel espiritual. Por eso la oración es muy importante. Y también los llevan a orar para que ellos se transformen y desarrollen toda esa parte moral. Y se encuentran con otros niños y establecen esos vínculos y van a escuelas también a aprender a leer, de pronto a escribir, porque eran pequeños, y entonces en estas clases, en las escuelas, les enseñan, y su enseñanza es muy 3D. Estas enseñanzas que les proporcionan no son tan tradicionales como las de aquí, de solamente el salón cerrado, sino son paseos muy instructivos, vivenciales, donde hasta los cuadros, así como en Harry Potter, que se mueven también. Son muy instructivos, donde hay un director y donde claro que también hay una estructura, pero por supuesto porque también los acompañan, y ellos tienen toda una serie de proyecciones más de las diferentes situaciones que le permita interiorizar en su espíritu todo este proceso de desarrollo moral. Y en esa escuelita donde asistía Celina llegó una niña, y esa niña era negrita. Y entonces, bueno, se la presentaron, presentaron a la niña a todos los niños que estaban asistiendo a esa escuela. Y entonces ella pensó, uy, pero esa niña es negrita, ¿y por qué la traerán a esa escuela? El director captó de una vez la onda vibratoria y el pensamiento de la niña, y se acercó y le dijo, pues les dijo a todos, pero con la proyección hacia ella, en esta encarnación ella estuvo en negrita, pero así como ella, cualquiera de ustedes puede ser negrito. Eso depende de qué necesidades tengamos. Claro, ella se sintió que le leyeron su pensamiento, y pues se sintió muy mal, y de hecho después fueron muy buenas amiguitas. Pero magnífico cuando el espíritu de un niño desencarna y tiene espíritus, amigos, o los abuelos que ya desencarnaron, o algún papá o alguna mamá, pues claro, son recibidos muy bien, muy felices, muy contentos. Pero ¿y qué pasa con los niños que desencarnan y no tienen a dónde ir porque no ha muerto su papá, no ha muerto su mamá, sus abuelitos también viven? Y entonces, ¿a dónde van?
¿Será que no tienen a nadie? ¿Será que de pronto quedan a expensas de quién? Pues después de que se recuperan de su proceso por el que desencarnaron en el hospital, después pasan a unos hogares espirituales. En estos hogares espirituales son como unas ciudadelas donde tienen su enfermería, tienen una como mamita, como una tía, que es la que cuida, la que ayuda, tienen sus lavanderías, donde van y hacen muchas de las cosas que de pronto vemos aquí a nivel plano tierra. Y donde tienen saloncitos donde también pueden ir a jugar, pueden ir a leer y donde se encuentran con más niñitos. Y estos hogares espirituales son precisamente para estos niños que realmente sus espíritus, ya sea porque no tienen a dónde ir, o ya sea porque son espíritus que en un momento dado son hogares espirituales que también albergan niños enfermos, pero ya no son los enfermos que se necesitan cuidar en los hospitales. Son estos enfermos que por sus muestras del pasado tienen periespiritualmente esa desestabilidad, que por su comportamiento erróneo de encarnación o encarnaciones anteriores llevan estas marcas de los crímenes que cometieron. Y entonces hay hogares espirituales específicos para estos seres que desencarnan dentro de otra condición, pero no cuando de pronto cometieron crímenes cuando eran niños, no, sino cuando de pronto en otra encarnación fue así. Mas lamentablemente en este momento sí utilizan mucho niño para cometer crimen porque como a ellos no se les juzga, entonces se ven muchos niños que en este momento sí están cometiendo crímenes. Hay muchos niños que mueren por impactos de bala o porque en esas situaciones en las que ellos se desenvuelven, de pronto mueren en esa condición. Y son espíritus que no les tocaba morir en ese momento. Son espíritus que muy seguramente no tienen a nivel espiritual esos amigos espirituales que los van a esperar. Y por eso pasan a estos hogares espirituales. Pero también así como están un tiempo en estos hogares espirituales, también los aconsejan estos equipos reencarnatorios para ver la necesidad de reencarnar nuevamente después de que están un buen tiempo ahí. Y es lo que sucede también con estos niños que se suicidan. Son niños que no, el alto índice que hay en este momento en el plano tierra y en ciertos, y más en ciertos países de niños que se suicidan es alto. Y muchos son porque es que, no, es que cuando se suicida es para solucionar un problema. Entonces, la concepción que se tiene es que, ay, mire, bueno, listo, pero ya pasó a mejor vida. Bueno, ya va a estar bien. Pues, ¿cómo pensar que una persona que se suicidó va a estar bien? Que dejó de pronto a sus hijos acá sufriendo, que dejó todo un montón de problemas, porque una persona que se suicida tenía problemas muy seguramente y dejó todas sus arandelas. Entonces, no, el enunciamiento es, no, es que pasó a mejor vida y ahora sí, ya está bien. Ay, está en el cielo con Dios. No. Entonces un niño, los niños que están creciendo, crecen también con ese pensamiento. Es que si me suicido, no, ya no voy a tener este problemita. Además que también están encarnando espíritus que son más débiles. Y que si crecen en un hogar donde no hay una estructura moral y hay una fortaleza y un sentimiento de amor, pues también crecen con esas necesidades, crecen con esos vacíos y pues y como ahora hay mucho bullying en las escuelas y en los colegios, porque hay niñitos que son bastante crueles, entonces
¿qué hayan como solución? Ese es el ejemplo que aprendo del adulto. Entonces, ¿cómo solucionan el problema? Pues sí, me quito la vida pensando en que con eso voy a solucionar. Pero esa es la decepción inicial. Es una realidad de la vida en donde experimenta los padecimientos físicos y siente las impresiones de ese proceso desencarnatorio. Porque es que él no debería desencarnar cuando era niño, sino tenía toda una planeación para de pronto desencarnar a los 70, 80 años y desencarnó a los 10, a los 13, a los 15 años. Y entonces, ¿será que es recibido y a su alrededor tiene ese acompañamiento? Si bien a todo espíritu que pasa al plano espiritual y que desencarna, claro, tiene un acompañamiento espiritual. Pero estos espíritus entran en un estado también de embotamiento, de turbación, que ni siquiera se dan cuenta que los quieren ayudar. Y sí empiezan a sentir y padecer todos estos cosas físicas por las que desencarnaron de pronto, porque se tomaron un veneno, porque se ahogaron, porque se mandaron de un puente, y entonces empiezan a sentir cuando su cabeza explota. Y claro, estas impresiones para su espíritu son bastante grandes porque todavía era un espíritu de un niño. Además, que de pronto muchos de estos que se suicidan no se suicidan solamente porque su espíritu lo quería así, sino porque hay entidades espirituales o enemigos del ayer que se unieron y le fueron mandando. Y como no tenía una estructura en su hogar y no tenía también ese acompañamiento de su familia, pues optó por esa medida y optó también con la ayuda, con la influencia de esas entidades espirituales, que puede ser que son entidades con las que se afinizó por su pensamiento o se afinizó por sus enemigos del ayer, que también lo llevaron, lo intuyeron y lo envolvieron hasta tomar esas decisiones. ¿Y que va a sentir dolor? Claro. Muchos de ellos experimentan no solamente el dolor de su cuerpo espiritual por el proceso de desencarnación, sino también experimentan ese recuerdo de esa realidad en los primeros momentos de su muerte, y de pronto no alcanza a percibir, pero bueno, si yo me quité la vida era para que ya, si me la quitaba iba a estar feliz. Mentiras. El espíritu no alcanza a concebir si está muerto, y no se cree estar muerto, sino se siente que está vivo, y experimenta eso en un estado de prolonga, y lo sigue viviendo mientras sigue existiendo esa unión entre el cuerpo y el perispíritu. Y con su espíritu, entonces sigue viviendo eso en una forma repetitiva. Ven su cuerpo, pero no saben ese cuerpo que es suyo, pero no comprenden que se hayan separado de él. Acuden a sus familiares, de pronto a las personas que le profesaban afecto y que de pronto los tienen en su pensamiento, pero no comprenden por qué no los oyen y por qué viven y sienten esa situación. Hay muchos que ni siquiera alcanzan a eso, porque su estado de turbación en el que entra es en un estado de turbación que son espíritus de pronto no elevados y entran en ese estado de turbación que ni siquiera. Esta ilusión dura hasta que el desprendimiento del perispíritu precisamente se haya consumado. Y si estaba programado para morir a los 70 años y se quitó la vida a los 13, imagínense, ese perispíritu pues está unido en su totalidad. Y muchos llegan y duran 70 años y hasta más, viviendo en esa misma condición. Y durante ese transcurso hay muchos que sí entran en reflexión, y de hecho tienen muchas ayudas y entran en esa reflexión y comprenden que de pronto desencarnaron, y ahí entran en otra etapa. Hay un libro muy bonito que se llama ¿Por qué fui un deficiente mental? Y si eso ocurre con los niños que son normales, ahora, ¿qué pasa con los niños especiales? ¿Será que porque desencarnan, listo, desencarnaron, ya dejaron su cuerpo y entonces entran en el mundo espiritual y ya, dejaron su especialidad, dejaron su síndrome de Down
o dejaron su dificultad para hablar o para caminar o su parálisis de un momento a otro como si se quitaran un vestido. Pues con ellos ocurre lo mismo que ocurre con un niño normal y antes un poco más. ¿Por qué? Porque los niños especiales, pues además de ser niño, es especial. Entonces tiene dificultad para hablar, tiene dificultad de pronto para caminar, tiene dificultad cognitiva que le impide procesar y pensar bien. Y ellos entran en un proceso totalmente semejante a su proceso de desencarnación y empiezan a aprender todas estas cosas. Empiezan a aprender a hablar, empiezan a aprender a caminar, a ya no sentir esta sensación de esta parálisis que fue para ellos una prueba mientras estaban reencarnados. En este libro cuentan diferentes historias de diferentes espíritus y cuentan una que es en el primer capítulo, cuentan la de Rodolfinho. Era un niño que vino acá, encarnó en Brasil y con síndrome Down. Y él, durante su proceso aquí en la Tierra, sufrió mucho de la parte respiratoria, a tal punto que de eso fue que desencarnó. Mientras vivió en el plano Tierra, él, su madre, su padre, lo acogieron, lo ayudaron y él tenía 3 hermanas. Una de ellas era, lo quería, pero era dura con él y de pronto le pegaba y no lo consentía tanto. Otra sí era todo amor con él. Y desencarna esa parte médica, respiratoria, pero él durante toda la encarnación, él le tenía pavor a los médicos. Y los padres, cuando ya sabían que iba a morir, él decía, no, 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 a un hospital no, hospital no, hospital no, y se aferró y se aferró. Entonces el padre dice, bueno, no, no, no te vamos a llevar a ningún hospital, te vamos a brindar los cuidados acá. Él dura muy poquitos días y en todo caso muere. Cuando muere, pues empiezan a contar su historia de por qué había sido un niño especial. Pero pues como esta no es la conferencia de los niños especiales, entonces les voy a contar cómo empieza su proceso de vivencia, de cómo aprende él bueno, primero que todo, pasa al mundo espiritual y también le tiene miedo a los médicos, y ese miedo y lo atienden y todo, y él se recupera y se recupera, pero sigue sintiendo ese miedo y sigue sintiendo esa sensación. Y él va a después de estar en este hospital, va a una colonia donde van solamente niños especiales, donde también hay esas escuelas de niños especiales que ahí le enseñan a hablar, le enseñan a caminar bien, y él empieza a sentir todo este proceso de cómo empieza a sentirse mejor, empieza a sentirse bien, pero es un niño, y empieza a recuperar todas sus condiciones, y empieza a hablar, y va al colegio, y empieza lo que no había aprendido acá, que era a leer, y que la hermana le decía que era un burro, allá sí empieza a leer, empieza a todos esos procesos, empieza a recuperarlos. Pero él sigue sintiendo miedo, entonces va allá y lo atienden a nivel psicológico, y la psicóloga le dice, sí, es que tú tienes que recordar por qué es que tú le tienes miedo a los médicos. Y empiezan a mostrar su pasado. ¿Y qué pasó? Él en la encarnación anterior había sido un médico que tenía todas las condiciones maravillosas, nació en un hogar magnífico, donde tenía una muy buena condición económica, era muy bien plantadito, era impecable, estudió medicina. Y era en la época de la guerra, y entonces a él lo mandan en esa encarnación a que tiene que ir a la guerra, pero sus padres hacen todo para que no, hasta que ya
no pudieron hacer más y a él le toca irse a la guerra. Él ya era casado, la esposa era muy ambiciosa y entonces dice, no, aprovecha eso para que de pronto podamos conseguir más plata. Y esa esposa de esa encarnación era la hermanita de servir, de ayudar a todos estos seres que tanto de un bando como del otro. Pero imagínense que él, sí, él los atiende muy despectivamente, se compromete también porque él no es amoroso en sus atenciones, él podía ayudar más y no lo hacía, pero se compromete más cuando hay tantos enfermos y dice, no, esto no se puede así. Entonces lo que hace es que con otros 2 médicos amigos ahí, eran 3, matan cruelmente a todos los enemigos del otro bando, todos los enfermos que están y los matan a todos. Y después de que los matan a todos, quedan con solamente los de su misma bando y preciso una bomba cae y a donde están ellos y ahí él desencarna y desencarnan también los otros 2 médicos. Y ese era su miedo que le tenía, porque él sabía que había utilizado mal esa oportunidad que le habían brindado de servir, de ayudar, y en vez de ayudar, esa crueldad que hizo con todos esos pacientes le quedó grabado a él y tenía periespiritualmente esos sus archivos y él veía a los médicos y como él sabía que había hecho eso, entonces tenía ese miedo de que también qué le podían hacer a él. Entonces, dentro de la parte periespiritual, él sí reencarna precisamente con estas limitaciones que le sirven para subsanar su pasado y reencarnatoriamente cumple su existencia y cuando desencarna empieza todo un proceso como un niño especial para aprender a nivel periespiritual y espiritual todo lo que de pronto su cuerpo físico no había podido desarrollar. Él le tenía dificultades respiratorias, dificultades para caminar, para hablar, y él empieza todo su proceso en escuelas especiales dentro de esta parte espiritual y en el mundo espiritual. También hay colonias para solamente estos niños. Entonces es una experiencia que nos invita a ver que a nivel espiritual los niños tienen su acompañamiento, los niños tienen toda una serie de cosas lindas, maravillosas, que aprenden, que viven también y van creciendo espiritualmente. Y en épocas especiales también los llevan a visitar a sus familias para llevarles buenas vibraciones, emitiéndoles serenidad, paz, y los instruyen para que precisamente no lloren y no se imanten de vibraciones y de emociones no favorables, sino todo lo contrario, para que dominen sus emociones y para que realmente puedan ayudar a sus familias y para que ellos también se sientan felices. Pero ellos no llegan directamente allá a la familia, sino llegan a las casas espíritas. Por eso nuestro centro espírita es un centro donde debe vibrar las buenas vibraciones, donde siempre debe estar limpio, donde debe estar vibrando no solamente limpieza física, sino limpieza espiritual. ¿Por qué? Porque estos son lugares donde se prestan ayudas espirituales a los espíritus que requieren también hacer esos acercamientos. En este caso, a los espíritus de los niños que hacen como su estación ahí, y ahí sí de ahí, mientras se acondicionan otra vez a esta parte material y los acondicionan física, espiritual y emocionalmente y los llevan a las casas de sus padres. Este es un mensaje lindo en el libro Mamá, estoy aquí. Es un mensaje que da esta niña y mire tan lindo lo que dice. Oigan todos,
La muerte no existe. Sus seres queridos continúan amándoles de la misma manera que cuando estaban vivos. Continúan estudiando, jugando y aprendiendo. Sentimos en lo recóndito de nuestra alma que la doctrina espírita está ahí, justamente para abrir nuestros ojos y nuestros oídos, para levantar el velo sobre ciertos misterios, mostrándonos que la vida es eterna y que se proyecta más allá, mucho más allá de las condiciones únicamente materiales. Mire qué mensaje tan lindo, y ella era la que decía, pero ¿por qué la gente le tiene miedo a desencarnar? ¿Por qué la gente le tiene miedo a morir? Entonces, que este sea un mensaje que llevemos en nuestros espíritus, que llevemos en nosotros mismos para ayudar a suplir todas estas necesidades de estas madres en soledad, de estas madres en tristeza, de que nosotros también somos madres y tenemos de pronto nuestros hijos o tenemos nuestros nietos. Ya sabemos ellos qué necesitan. Necesitan nuestro amor. Esto no quiere decir que no vayamos a llorar, que no vayamos a hacer un duelo. Es no permanecer en ese duelo, porque el espíritu es prueba de pronto para nosotros o para ese espíritu y debemos es ayudarlo. Bueno, este es un mensaje. Muchísimas gracias por este compartir y por estos momentos de aprendizaje mutuo. Gracias, Martita. Realmente nos quedamos felices con tu conferencia tan tierna. Justamente nuestro propósito era el consuelo para los padres y las madres que pierden a sus niños y sufren, y que el espiritismo les enseña a tener resignación. Gracias, Marta. Ha estado muy linda tu conferencia, muy esclarecedora, como dice Isabel, sobre todo con tantas personas que pierden niños a tierna edad, la importancia también de hablar con los niños sobre estos temas, que ellos sepan que la muerte no termina con que la continúa, digamos, para que haya menos suicidio de niños, ¿no? Que ellos sepan estas realidades que los van a ayudar a ellos y sobre todo a todos nosotros. Muchas gracias por tu conferencia tan esclarecedora. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Marta. Ricky,